Vamos a presentar a Verónica Molina. She's the Executive Director of News Standards and Practices at CNN y CNN en español. She worked with the TV, digital, and social platforms to ensure CNN reporting is fair, accurate, and responsible. Also chair of the Diversity Council, joined CNN in 2001 after working at Telemundo Network for 9 years. She was there the senior producer for the national nightly newscast Noticiero Telemundo. We also have Mirta Ojito. She's a journalist and author who began her career in 1987. She worked at the Miami Herald, El Nuevo Herald, later for the New York Times, where she won a Share Pulitzer for the national reporting in 2001 for a series of articles about race in America. She's also an author, Finding Mañana, a memoir of Cuban exodus and hunting season, immigration and murder in an all-American town. In 2014, Ojito left Columbia University and joined Standards teams at NBC News and was assigned to Noticias Telemundo, where she now is the Senior Director of Standards. Y también algo interesante, fuiste a la misma universidad que fui yo, Florida Atlantic University, no sabía. No. Sí, así que la misma alma mater, ¿ok? Nadie sabe. ¿Hay alguien aquí de Florida Atlantic? Hay un par de... Okay. Mira, hay 2 o 3. No, FIU. FAU. Pues FIU también es FIU. Bueno, sí. All right, man. Okay. Ok, bueno, ya con esa presentación vamos a entrar al tema. Y lo primero que quería preguntarles es sobre los estándares, y cuando hablamos de estándares en la televisión de habla hispana en los Estados Unidos, ¿cuál es el estado actual de esos estándares? Si se lo pueden definir rápidamente en su opinión, y qué piensan hasta el momento, o después de todo lo que ha pasado, son los estándares de Telemundo y obviamente en general, más bien en la televisión hispana, ¿no? Y en los medios hispanos. Bueno, yo toda mi vida trabajé en la prensa escrita, como acabas de decir y como algunos de ustedes saben. Por lo tanto, y espero que nadie se ofenda, cuando me dijeron televisión y standards, yo dije, ¿really? ¿Se puede decir eso en la misma oración? En realidad, por profunda ignorancia de mi parte. Y me avergüenzo de decirlo, obviamente lo acabo de decir, pero me avergüenzo de decirlo. Porque no lo desconocía, falta de conocimiento. No solía ver noticias en televisión. Mi mundo era un mundo... creía yo que suficiente y vasto, era el mundo del New York Times, del Miami Herald, del New Yorker, ese era mi mundo. Pero sí me interesaba mucho llegar al mundo hispano. Siempre me ha interesado la comunicación con los hispanos en Estados Unidos. Y lo tenía bien claro que la manera más importante, la manera más directa, la manera más seria de llegar a ellos era la televisión. Y por eso es que me interesó este trabajo cuando me lo ofrecieron. Y ahí me enteré que NBC, y tengo mucho interés de saber lo que pasa también en CNN, porque me enteré después que obtuve este trabajo, que NBC no es la única cadena que lo tiene. Tiene un libro más o menos de este gordo, de standards muy específicos sobre lo que sale al aire. Y yo le he dicho a mis amigos, a mis colegas del mundo de prensa escrita que todavía tienen chip on the shoulder sobre lo que son estándares de la prensa escrita y de la televisión. Yo no sé las otras cadenas, pero si sale en NBC es cierto, porque el rigor para que salga algo al aire en esa cadena es tan exquisito, es tan difícil, es un proceso tan complejo, y los estándares que están en ese libro me asombraron tanto a mí cuando pasé por ese proceso y cuando pedí verlos, incluso antes de aceptar el trabajo, que realmente para mí fue un mundo nuevo, asombroso, riquísimo. Y a mí me gustan los trabajos donde siempre estoy aprendiendo, y siempre estoy aprendiendo. Porque a pesar de todo esto, y estoy segura que Verónica va a decir lo mismo, a pesar de todo eso que está escrito, no se puede escribir cada situación. Cada situación es única y específica. Entonces uno puede tener una vaga idea basada en esos estándares de cómo va a enfocar cada situación,
pero si yo les cuento a ustedes las situaciones que hemos tenido en Telemundo, no hay manera de las cosas que salen, por ejemplo, en Al Rojo Vivo, que es uno de los shows que yo superviso, que a alguien en NBC se le puede ocurrir tener en un libro de standards un tipo de las historias, por ejemplo, que nos puede llegar a nosotros de Bolivia o de Perú o de Nicaragua o de alguno de los lugares de las cosas que sacamos nosotros con cierta regularidad en Al Rojo Vivo. Son cosas muy particulares. Dicho esto, yo veo mi trabajo, para decirlo de la manera más simple posible, con mi misión. Yo tengo 2 objetivos diarios y son dos, pero en el fondo es uno solo, porque al hacer uno hago el otro. Y mientras más lo pienso, creo que es uno solo, pero voy a decir los 2. Uno, mantener la integridad del periodismo que hacemos diariamente. Y 2, proteger la marca. Protect the brand, que es NBC, Telemundo, en mi caso particular. Pero si hacemos el periodismo con integridad, protegemos la marca. Es decir que, por eso digo, mientras más lo pienso, es uno. Yo no hago nada con proteger la marca en un vacío si no estoy vigilando la integridad del periodismo que hacemos diariamente. Recuerden, por favor, que mi interés o mi trabajo es solo las noticias. Yo no tengo nada que ver con la doctora Polo, ni Suelta la Sopa, ni las telenovelas. Exacto, a mí cada vez que alguien me dice, pero mira lo que está saliendo ahora mismo con la doctora Polo, digo, está bien, yo no miro, eso no tiene nada que ver conmigo, ni siquiera se hace en los estudios de Telemundo, nada. Eso es entretenimiento. Mi interés es noticias. Incluyendo Al Rojo Vivo. Incluyendo Al Rojo Vivo. El Rojo Vivo cae en la categoría de noticias, es decir, lo nuestro es el Rojo Vivo, noticiero, el noticiero ahora que sale también al mediodía, los segmentos de noticias dentro de Un Nuevo Día. No todo Un Nuevo Día es parte de noticia, es solo los segmentos noticiosos dentro de Un Nuevo Día, los especiales de noticias y las investigaciones de ¿Y los noticieros locales? Los noticieros locales también caen en la categoría de standards, pero hay una persona de standards para eso, que es Ozzy Martínez. Yeah. Es otra persona. Lo mío es el network, nada más. Yeah. Gracias. Verónica. Nuestro trabajo es ser justos y precisos. Nuestros estándares se basan en la objetividad, en do what it's right. Ese es nuestro trabajo todos los días, ayudar a nuestros periodistas a que hagan un periodismo responsable, a dejar sus biases atrás y ir con la verdad. Yo manejé standards para CNN Español por muchos años. Ahora manejo standards para todo lo que es doméstico CNN US, todos los programas, todo lo que es CNN.com en inglés, investigaciones documentales y todo lo que es news gathering. Y les puedo decir que los mismos estándares que practicamos para CNN en inglés, los practicamos para CNN en español. Obviamente los mercados son diferentes, las situaciones son diferentes. Nosotros también tenemos un riguroso Standards Guide, pero la razón por la que nosotros tenemos este trabajo, como Mirta dijo, es porque ninguna situación es black and white. Y empresas tan grandes como estas invierten muchísimo, muchísimo dinero en lo que es el quality control. Nosotros lo que hacemos todos los días es cuestionar a nuestros colegas y no es fácil. Yo lo que digo es, lo que yo hago todo el día es negociar, ¿no? Cuestionar y negociar y cerciorarnos de que estamos protegiendo el brand también. Nosotros tenemos varios niveles del quality control que manejan nuestros estándares. Yo manejo la parte, yo pregunto, ¿deberíamos hacer esa historia? ¿Deberíamos mostrar esas imágenes? ¿Deberíamos decir esto? Tenemos otro equipo de Quality Control que maneja toda la parte editorial y también tenemos el departamento legal. Y somos periodistas, porque necesitamos, yo fui productora de noticias durante 15 años, y necesitamos entender por lo que pasan nuestros periodistas para nosotros poder darles el guidance y los consejos, ¿no? Yep. Vemos imágenes fuertes, offensive language, tomamos decisiones, a veces hay excepciones,
qué tan importante, lo que yo siempre le pregunto a los periodistas es, ¿por qué esto es noticioso? No porque sea viral y porque esté trending significa que una empresa de noticias lo tiene que dar, ¿no? Nada es blanco y negro. Nosotros tenemos suerte de trabajar para empresas que ponen el periodismo adelante. O sea, un ejemplo les puedo dar. Nosotros para CNN Español trabajamos en una investigación sobre la venta de pasaportes venezolanos durante un año. Y sabíamos que podía tener, si lo sacábamos al aire, podía tener muchas repercusiones. Estábamos muy contentos cuando ya estábamos a punto de salir al aire porque estábamos tight. Pero cuando sacamos la historia, a los pocos días nos sacaron del aire en Venezuela. Y eso tuvo un impacto en lo que es el negocio, lo que es el business. Y nosotros al final somos un negocio, somos una empresa. Pero trabajar para empresas como las nuestras, que ponen el periodismo adelante, que te dicen, anda, dale, ya veremos qué hacemos después, es muy bonito para una peruana como yo, poder trabajar en la parte inglés y en la parte hispana y ver que para los estándares que tenemos no hay diferencia. Qué bien. Tú decías algo y comentabas sobre los medios hispanos y hablaste sobre el Rojo Vivo, la doctora Polo. Yo creo que la mayoría de personas cuando hablan un poco de los medios hispanos en Estados Unidos se van directamente a criticar el sensacionalismo, ¿no? Y quería preguntarle sobre lo que ha pasado en los últimos días y qué discusiones quizás que puedan revelar tuvieron a raíz de los dos suicidios que tuvimos, el primero de Kate Spade. Y yo sé que hubo una discusión en muchos noticieros y en muchas organizaciones noticiosas sobre esa nota que dejó para su hija. Y ¿cómo ustedes hicieron el approach de ese elemento específico? Porque yo creo que el periodismo fue criticado porque fue muy sensacionalista publicar esta nota. ¿Cómo tuvieron que lidiar con eso ustedes? Sí, no hay problema. Yo fui la persona de Standards que lo manejó, así que no sé qué tanto detalle puedo decir, pero obviamente apenas teníamos la información, depende de dónde viene la información, viene de fuentes, está corroborada, viene de una fuente oficial, y después la sensibilidad, cómo esto va a afectar a la familia, a la audiencia. Nosotros decidimos no hacerlo por nuestras razones. Decidimos solamente decir que Kate Spade mencionó a su hija y a su esposo en la nota, pero no dimos detalles. Son conversaciones muy, muy deep. Tenemos mucha gente que quiere sacar la verdad, sobre todo periodistas que dicen, bueno, pero si esto es noticia, es la verdad, nuestro deber es hacerlo, pero también nuestro deber es analizar y pensar en cuál es el efecto en la audiencia, en las personas sobre las cuales estamos reportando, en nuestro brand, en qué es lo que significa trabajar para una empresa y el impacto que puede tener. Con lo de Bourdain, obviamente para nosotros fue fuertísimo porque estábamos muy cercanos a él. Y lo que sí puedo decir es que fue muy importante para nosotros dar las noticias, pero también dar las formas en que la gente puede pedir ayuda, ¿no? Tuvimos, creo que durante casi toda la cobertura, el teléfono del hotline donde la gente podía llamar. No queremos Ser los sensacionalistas, ¿sí? hacerlo eso, pero es importante hablar del tema. Creo que ha abierto una conversación en el mundo y en los Estados Unidos, pero hay que ser responsables y hay que cerciorarnos de que si estamos haciendo eso, ¿por qué lo estamos haciendo? Entonces, tener a gente, psicólogos o expertos que puedan dar información sobre cuáles son las señales, cómo tú puedes ayudar a una persona que está pasando por eso, y si tú estás sintiendo eso, ¿qué puedes hacer? Yo te puedo dar otro ejemplo de una noticia en la que yo estaba trabajando ayer, justamente sentada aquí, leyendo scripts, porque ella estaba comentando qué es lo que hacemos diariamente. Yo les hablé de lo que es mi trabajo filosóficamente. La misión, claro. Exacto, pero lo que hacemos diariamente
revisar los guiones. Yo no me meto tanto, es decir, no me meto en lo absoluto en lo que es noticias. Eso lo determinan otras personas. Una vez que ya ellos han determinado lo que es noticia y lo que quieren sacar al aire, yo les doy mi guía, mi opinión de lo que yo, el enfoque que yo considero que le deben dar a la noticia y cómo la deben manejar. Pero yo no les ayudo a escoger las historias. Eso lo determinan otras personas en el departamento, la executive editor de noticias y a otro nivel. Pero yo sí les puedo decir, esto lo deben manejar de esta manera, lo pueden manejar de esta manera. Y también ayudo después con la selección de imágenes. Como dice ella, es una manera de estar negociando todo el día, ¿no? Podemos sacar esto, no debemos sacar esto. Y la pregunta de por qué. Siempre con la idea de qué manera esto avanza la historia y sobre todo de qué manera esto refleja los principios que tenemos en Telemundo y en NBC, los valores que todos compartimos en la empresa. Ayer específicamente, sentada allí, como estaba yo un poquito alejada para no estar con el teléfono, que parecía que estaba comunicándome con el resto de la familia, en realidad estaba trabajando, porque uno nunca puede dejar el teléfono. Era por este escándalo, no sé si saben, en México, Ricardo Anaya y supuestamente estos videos que salieron a la luz. Mi preocupación fundamental, porque yo estaba aquí y no estaba viendo los videos, era que el Buró de México estaba cubriendo la historia. Y en social media en México y la prensa en México estaban diciendo que este empresario decía que el señor Ricardo Anaya, había recibido dinero y que si él salía presidente, se les abrían las puertas del cielo. Mi preocupación era que no dijéramos, que no repitiéramos lo que la prensa en México estaba diciendo, que dijéramos exactamente lo que se oía en el video que el hombre dijera. Es decir, mi objetivo siempre es que seamos lo más transparente posible, que digamos lo que sabemos, pero igualmente importante que digamos lo que no sabemos. Entonces, eso es una parte fundamental de mi trabajo, el empujar hacia lo que se sabe. Pero yo creo que últimamente, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo ahora, más importante que decir lo que sabemos es lo que no sabemos. A veces los reporteros, sobre todo los reporteros que escriben muy bien, que escriben muy bonito, logran escribir de una manera que logran engatusar a la gente que creen que saben más de lo que saben. Qué raro. Exacto, pero creo que parte de la misión de un buen editor es empujar y decir, pero ¿qué es lo que no sabemos en esta historia? ¿Qué es lo que nos falta? Porque el que nos está viendo, y eso es muy importante lo que tú dijiste anteriormente, que los estándares no son distintos en español y en inglés, la audiencia tampoco es tan distinta, la audiencia es igualmente inteligente. Hablan español, pero es igualmente inteligente. La audiencia se da cuenta cuando los estás engatusando. La audiencia se da cuenta cuando no sabes de lo que estás hablando. Entonces creo que la claridad y la transparencia en este momento que estamos viviendo es fundamental. Y ser lo más claro posible. Yeah. Esto es lo que sabemos, esto es lo que no sabemos. Se ha convertido para mí en una de mis misiones más importantes. Si puedo añadir una cosa. Antes de que entrara a CNN, la verdad que nunca, ojalá la gente supiera el rigor, lo que dijo Mirta, todos los niveles, el quality control, antes de sacar una historia por lo que pasa. O sea, nosotros estamos involucrados en todo lo que es sensible, todas las historias que sean sensibles, donde hay acusaciones, imágenes fuertes, lenguaje. O sea, hay tanto que vemos, tanto que revisamos, tantas conversaciones, las conversaciones detrás que hay. Detrás de cada historia de esas es increíble. Ojalá la gente supiera, porque obviamente nos critican y muchísimo, pero la verdad que como periodistas, ustedes como estudiantes, que sepan que hay mucho detrás, que si alguien los cuestiona es importante trabajar para una empresa que no solamente va con lo que hay, sino que cuestiona a sus mismos periodistas, que para un poquito y dice, no, déjame, tengo duda. Ese gut feeling siempre funciona.
Sí, y hablando sobre ese tema, y tú te estabas refiriendo a un tema político, yo creo que aquí en Estados Unidos, por lo menos, hemos entrado en un nuevo periodo recientemente y estamos hablando un poco, siempre cuando se habla de estándares y ética, se habla de objetividad y en la política. Yo creo que en el periodismo hispano, por lo que ha pasado en los últimos años, se ha creado, pero ya viene, yo creo, de otros años por mi experiencia como reportero y viendo las cadenas también y los noticieros locales, el activismo periodístico. Y quiero saber si el activismo periodístico, que muchos de nuestros compañeros sienten que es válido, y lo hemos visto en ciertos ejemplos, y de ellos mismos, o sea, tenemos corresponsales y presentadores a nivel nacional que dicen, no, nuestra labor es esa, un tipo de activismo periodístico. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Si eso es algo que puede afectar los estándares o es algo válido? Para mí en estándares eso es muy difícil, muy, muy difícil. Yo pienso que la mejor manera de lograr algún cambio en las sociedades, y seamos honestos, casi todos los que estamos en el periodismo empezamos a estudiar esa carrera porque somos soñadores y queríamos de alguna manera u otra cambiar las sociedades en las que vivíamos o lo que veíamos alrededor de nosotros. También nos gustaba escribir, por supuesto, o leer, pero podíamos haber hecho otra cosa, ¿no? Si nadie, como dicen los profesores, como decía mi profesor de periodismo, you don't have to write, you could do anything else. Pero esto fue lo que escogimos. Y había un elemento de querer cambiar el mundo. Y yo pienso que la mejor manera de cambiar el mundo es utilizar las herramientas que tenemos, las que nos enseñan en las escuelas de periodismo como esta, como la escuela de periodismo donde yo fui, donde enseñé por tantos años, que queda unas cuantas cuadras de aquí al norte, y es hacer buen periodismo, y el buen periodismo habla por sí solo. Yo creo que, no sé, yo estoy segura que todos ustedes han tenido ese momento que han estado leyendo el periódico o viendo un documental o viendo un buen reportaje de televisión y eso los ha hecho llorar, los ha motivado a coger el teléfono, a llamar a alguien, donar dinero, fundar una organización, hacer algo, incluso estudiar periodismo. Es decir, eso, para mí, la mejor forma de ser activista, si se quiere, es hacer buen periodismo. Yo, como dijo María Hinojosa anteriormente, los que estaban aquí por la mañana, yo personalmente no pertenezco a ningún partido político desde que me hice, yo soy cubana, nací en Cuba, así que me tuve que hacer ciudadana americana en el año 89. Y desde que me hice ciudadana me inscribí como independiente, yo no pertenezco a ningún partido político. Eso, por supuesto, me impide votar en las primarias, pero estoy dispuesta a sacrificar eso con tal de mantener mi independencia política, que nadie me pueda acusar, ¿no? Porque eres demócrata republicana. Y a veces, digo acusar porque a veces es usado contra nosotros como una acusación. Yo creo que eso también nos ayuda un poco al tema que vamos a tocar, que tú dices, bueno, no pertenezco a ningún partido político, en las redes sociales tienes que presentar cierta imagen. Sin embargo, sí, actualmente yo creo que eso se ha perdido totalmente. O sea, yo espero que no. Y yo creo que muchos periodistas hispanos, por lo menos de los que yo conozco, con poner un disclaimer en el Twitter, estas son mis opiniones, se van hacia un lado. Y quería escuchar a Vero sobre el tema de las redes sociales en cuestión de estándares, porque tenemos los problemas de las noticias falsas, cómo encaran eso. Sí. Y segundo, cómo encaran periodistas de sus propias organizaciones que tienen una imagen al aire, pero en las redes sociales podrían tener otra o son interpretadas con otras imágenes, como otras personalidades. Empiezo con lo del Twitter. Porque nosotros tenemos unos estándares muy rigurosos con eso y básicamente tú no puedes tener una doble vida. O eres un periodista objetivo o no lo eres. Las redes sociales no son privadas, ni siquiera tu Facebook con tu familia, tu private, nada es privado. Y tú no puedes ser un periodista objetivo por un lado y hablar porquerías sobre policy o el gobierno o lo que sea por el otro.
Entonces, si uno escoge ser un periodista independiente con la responsabilidad que quieren tener, pues no pueden tener una doble vida. Todo el mundo tiene opiniones. Yo tengo mis opiniones y tengo muchas conversaciones sobre mis opiniones, pero no las hago públicas. Porque una vez que la audiencia vea un bias, entonces ¿cómo te va a creer cuando tú realmente les digas, no, yo estoy diciendo la verdad y estoy siendo objetiva? Con las redes sociales, obviamente cambiaron nuestra vida para bien y para mal. En el tema del news gathering, pues ahora todo el mundo tiene, ¿no?, un teléfono y todo el mundo graba videos y da noticias en Facebook o lo que sea, pero no significa que son periodistas. Nosotros en CNN tenemos un equipo que se llama Social Discovery. Entonces, cuando pasa algo, hay un school shooting, un accidente, cualquier breaking news, ellos se encargan, es su trabajo buscar información en social media, videos, imágenes y todo eso. Y confirmar las que son las correctas. Y confirmar. Aparte tenemos la mesa nacional, la mesa internacional, o sea, nada sale si no está confirmado, aunque lo tengan. Pueden estar, a mí me mandan email, me pueden gritar por el teléfono y no está confirmado y that's it. Tenemos un motto en CNN, como lo tienen muchos medios: we wanna be first, but first we wanna be right. Ahora con el social media nadie se acuerda quién salió primero, pero sí se acuerdan quién cometió un error. Yeah. Y eso mata el brand. Sí. Perdón, continúa. Dale. Perdón. Lo único que iba a decir es, en social media, les doy un ejemplo, el avión de Cuba que se estrelló, al toque me empezaron a mandar un montón de videos de accidentes y salió, y obviamente tenemos la mesa internacional y los periodistas y todos, y al toque se dieron cuenta que eran accidentes pasados. En las protestas de Venezuela me mandaron videos para aprobar y yo digo, pero este video ya no lo aprobé, lo había aprobado un año anterior. Cosas así que hay que cuestionar y hay que tener equipos y hay que corroborar. Hay muchas cosas falsas, mucha gente con agendas que tienen biases y por eso es corroborar es muy importante. En 30 segundos, ¿algo que quieres añadir antes que vayamos a las preguntas? Ok, es el tiempo todavía, es el tiempo del panel, entonces todavía, perdón, ok, después, ok, bien, entonces es el tiempo del panel, pensé que era 15 minutos que nos quedaba, ok, todavía tenemos tiempo. Sí, yo quería entonces, agregar 15 minutos. que nosotros Mentira. tenemos los mismos estándares en social media. Nosotros le pedimos a todos nuestros reporteros que pongan en su perfil de social media, aunque sea personal, que son empleados de NBC o de Telemundo, y de que sencillamente no pongan nada, ni siquiera hagan retweet con un comentario que demuestren su bias de ninguna manera. Eso no significa, y lo aclaro, eso no significa que todo el mundo siempre haga caso, porque, como es el dicho ese, al mejor escribano se le va un borrón. Pero esa es nuestra política, ese es nuestro deseo y así es como está dicho y redicho. Y bueno, el que no lo haga así sabe que está haciendo algo mal y se expone a consecuencias, pero esa es la idea. Por la misma razón, ¿no? Se supone que nos mantengamos todos de la manera más neutral posible y que nos presentemos al mundo como un ente, si no totalmente objetivo, por lo menos que podamos mantener nuestro balance ante las noticias. Y la neutralidad en ese sentido, cuando dice, bueno, vamos a ser objetivos, hay una administración que, comprobada en muchos casos, te puede dar información que no es correcta. Sí. Y entonces, ¿cómo ustedes mantienen esa objetividad y pueden decir, y los medios hispanos en general, no sé, en español y Telemundo, mantengan esa objetividad y al mismo tiempo decir lo que es? Porque tampoco se puede ser, o sea, no se puede dar balance a la misma información si una información está incorrecta y la otra no. Es que yo creo que la mejor respuesta ante todo, vuelvo a lo mismo, es el buen periodismo. Es decir, justamente cuando te están atacando por hacer las cosas mal. Ahora, en este momento estamos bajo el mayor escrutinio que yo he vivido en mis 31 años de periodista en este país. El mayor escrutinio. Y justamente cuando estás bajo ataque. ¿Estás hablando de escrutinio de dónde viene ese escrutinio? Gobierno. ¿Del gobierno? De todos. Es decir, la agenda posiblemente la puso el gobierno actual al criticarnos tan duramente durante tanto tiempo. Pero
como ya ese estado de ánimo, por decirlo de alguna manera, ha sido creado, yo siento ese escrutinio de todas partes, de los lectores, de los televidentes, de todo el mundo. Yo creo que ya hay una manera en que la gente nos ve, una manera en que la gente piensa de nosotros. Por lo tanto, yo siento ese escrutinio de todas partes. Y cuando siento ese escrutinio, siento la necesidad de ser mejor que nunca. Entonces, tenemos que ser mejor que nunca, pero la única manera de vencer eso y de probar de que somos quienes somos es haciendo mejor periodismo que nunca y manteniéndonos estándares mejor que nunca, siendo aún más cuidadosos, lo cual siempre hemos hecho, pero teniendo aún más extremo cuidado, diría yo. Pero en tu caso, tu empresa tuvo serios problemas con o por lo menos un par de reporteros, ¿no? Tuvieron una confrontación con el presidente, pero también CNN en español en Venezuela y en otros lugares ha sido criticada como una cadena que es poco objetiva. Um, ¿Cómo tienes tú entonces que lidiar con esta información y ver cómo puedes trabajar todavía con esas administraciones? Porque hay noticias que tienes que cubrir ahí. Nuestro deber es, como dije antes, es cuestionar y cuestionar a aquellos que están en el poder. Y aunque seamos criticados, tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo como lo hemos hecho con otras administraciones. Nos critican, tenemos que decir la verdad. Y si dicen mentiras, si no están diciendo la verdad, no están poniendo las cosas en contexto, es nuestro deber hacerlo. Y lo más importante que les quiero decir, y es algo que hemos estado hablando mucho entre nosotros y con otras universidades también, es la preparación. Cuando ustedes van a entrevistar a alguien, tienen que ir preparados. Tienen que ir preparados, tienen que leer, tienen que hacer research, tienen que saber por dónde va a entrar esa persona. Porque si esa persona les dice algo que está mal o que está de verdad que fuera de la realidad, tienen que ustedes cuestionar. No dejen que cuando una persona diga algo sigan para la próxima pregunta. Si dicen ¿qué? Pregunten. Y tienen que hacer las preguntas fuertes. Y lo vamos a seguir haciendo. Aunque seamos criticados, tenemos que seguir haciendo, como ella dice, el buen periodismo. Me interesa saber un poco sobre, hemos tocado el presente, lo actual del periodismo hispano y los estándares, hacia dónde va los estándares, porque creo que los estándares, como otras empresas, se ponen de acuerdo para nosotros como periodistas saber qué es un estándar, ¿no? Sin embargo, con la nueva tecnología hay nuevos medios, muchos con mucho poder, otros con menos, pero que están creciendo. Y yo creo que el concepto de estándar posiblemente cambie debido a la influencia. No nos estamos poniendo de acuerdo en qué es lo que es noticia o qué es un estándar noticioso. Por ejemplo, lo que puede salir en un blog, que puede tener 100,000 visitas al día, es muy distinto lo que sale en el sitio web de Telemundo. Y entonces, ¿hacia dónde van los estándares en los medios hispanos cuando tenemos nuevos medios incorporándose y también quebrando por abajo quizás algunos de esos estándares que ya habíamos tenido, por lo menos acordado como periodistas en el pasado? Mira, cada empresa tiene sus estándares. Obviamente los estándares del periodismo en general es hacer un buen periodismo, ser responsables, ser justos, ser precisos, decir la verdad. Obviamente el boom de social media y ya ni se habla del boom de internet porque ya tantos años, ha cambiado la forma en que nos comunicamos, la forma en que hacemos el news gathering, la forma en que la gente se informa, pero los estándares tienen que seguir. Obviamente hemos cambiado varias cosas porque, como tú dices, nueva tecnología, social media, qué vamos a hacer con los empleados, con el Twitter, con el Facebook, el news gathering, todo eso, pero al final de cuentas, la gente lo puede ver en Twitter y en Facebook, pero vienen donde nosotros para ver si es cierto. Y vienen donde nosotros para tener el contexto y para ver si es verdad.
Entonces, lo importante para empresas como las nuestras y como muchas más es mantener esa credibilidad. Cuando la credibilidad se va, entonces se pierde, entonces ahí las cosas cambian. En tu caso, ¿cómo lo ves? O sea, ¿cómo ves el futuro de estos estándares y qué va a pasar de aquí a 5 años cuando tengamos otros medios que quizás no compartan los mismos estándares de hace 40 años? Voy a decir lo mismo que dijo Graciela ayer. La gente viene a mí a preguntarme qué va a pasar como si yo supiera. No tengo la menor idea. Dentro de 5 años no sé. Pero yo espero, yo soy optimista por naturaleza y el periodismo, bueno, ha durado tanto, aunque los que han estudiado la historia del periodismo en Estados Unidos, sobre todo, saben que el periodismo no siempre fue así. Esta ha sido la época dorada del periodismo que nos ha tocado ya bastante tiempo. Espero que no volvamos a como era antes. Yo pienso que los estándares, como dice ella, la determina cada empresa. Pienso también que la gente es inteligente y que la gente va a ir hacia aquellas empresas, aquellas fuentes que le dan las noticias como son. Que por cierto es el lema de Telemundo, de Noticias Telemundo, ahora las cosas como son. Y espero que así sea, tengo fe que así sea, porque de lo contrario estamos perdidos. Depende de ustedes. Bueno. Tenemos fe en ustedes. Fantástico. Y con eso vamos a abrir un par de preguntas. A ver, allá. Empecemos por la izquierda y nos vamos hacia... Hola, ¿qué tal? Quería retomar un poquito ese punto como de la objetividad periodística y cómo deberíamos comportarnos, por ejemplo, los periodistas, que sin lugar a dudas somos figuras públicas, ¿no? En redes sociales, por ejemplo. Yo comparto su postura, ¿no? De que quizá no es la mejor idea compartir nuestras opiniones, y más bien lo que hay que hacer es mantener pues, nuestra vida privada, en privado. Pero también me pregunto si no es quizá contraproducente hacer eso, ¿no? Y si no es un poco engañar a la audiencia y asumiendo que la gente es inteligente, que nuestros lectores, nuestros viewers son inteligentes, no es un poco asumir, no pensarán ellos que estamos dando una imagen falsa al tratar de siempre mantener como nuestro rostro periodístico, digamos, y si no será mejor idea como que la gente nos conozca y sepa de dónde venimos y cuáles son nuestras posturas para que así ellos puedan tomar una mejor decisión cuando lean nuestras historias. No sé, es algo que para lo que yo no tengo respuesta, entonces me gustaría... Excelente pregunta. Yo te voy a contestar con una pregunta, no le quites el micrófono, por favor, no le quites el micrófono. ¿Cuál crees tú que es el papel del periodista? Creo que el papel del periodista es informar y contar historias que empoderen a los ciudadanos. Y para contar historias, ¿qué tienes que hacer? ¿Reportear? Reportar. Entonces, tu labor es hacer preguntas. Claro, sí. Y para hacer preguntas, ¿de qué manera te beneficia a ti que la gente sepa lo que tú piensas? Claro, yo no digo quizá que nuestras visiones personales influyan en nuestra cobertura, sino más bien que la gente sepa de dónde venimos. Pero mi pregunta, escucha mi pregunta, ¿de qué manera te beneficia a ti en tu trabajo, cuando tú vas a hacer preguntas, que la gente sepa lo que tú piensas? Piensa en tu trabajo, tú vas, tocas una puerta, ¿cómo te llamas tú? Emiliano. Emiliano. Aquí viene Emiliano, que piensa de esta manera, y tú vas a tocarle la puerta a persona X. ¿Tú quieres que persona X sepa lo que tú piensas? Sí. A la hora que tú le vas a hacer preguntas? Depende a quién tú le vas a hacer preguntas. Porque esa persona, que a lo mejor conoce lo que Emiliano piensa, te puede tirar la puerta en la cara y ahí se acabó. No tienes oportunidad de entrevista y tienes que regresar y mirarle la cara a tu editor y decirle: no pude entrevistar al señor Smith de Queens, y él te va a preguntar por qué, y tú no vas a saber por qué. Pero tú sabes que es porque ese señor te conoce y sabe lo que tú piensas. Entonces, el problema está cuando tus ideas, la manera que tú piensas, te impide hacer tu trabajo. Estoy totalmente de acuerdo.
quizá también, digo, jugándole al abogado del diablo, me pregunto si no los mismos temas, o sea, las mismas cosas que nosotros elegimos cubrir, ¿no? Y la manera en que las cubrimos no habla más bien, no habla tan bien de quiénes somos. Está bien, perfecto, déjalo, déjalo. Ese es tu trabajo. Tu trabajo hablando por sí solo. Divino. Es diferente. Gracias, Emiliano. Vamos a... Yo quiero preguntar cómo se conversa en las salas de redacción acerca de la figura de Donald Trump, más allá de la administración, de cómo cubrir a Donald Trump, no quedarse, digamos, solamente en la figura del showman que es él, sino cómo cubre el periodista que cubre la Casa Blanca la figura de Donald Trump. Lo pregunto en relación al análisis que hacían en CNN en español acerca de por qué los medios no acusan a Donald Trump de mentir, si existe como esa necesidad de proteger la fuente, por eso cómo seguimos la agenda de él, cómo se conversa en las salas de redacción acerca de esa figura. Buen punto. Bueno, en realidad, si alguien miente, we gotta call it. Y nosotros, o sea, yo te puedo decir, por lo menos en nuestra empresa, lo hacemos seguido. No podemos dejar que simplemente se digan mentiras y dejarlas así. Tenemos que dar contexto, no podemos reportar en un tweet sin hacer el fact-checking y decir, ok, esto no es verdad. Tenemos mucha gente, lo interesante en CNN y en muchas empresas es tenemos mucha gente que son expertos. Tenemos, White House correspondents, tenemos reporteros del State Department, aparte tenemos un montón de colaboradores a quienes les pagamos, ¿okay? que están disponibles para ayudarnos a dar contexto. Entonces, eso es muy importante. Cubrimos la administración como cubrimos otra. Lo que pasa es que esta administración es diferente, pero igual lo hicimos con Obama, igual cuestionamos, igual hacíamos las preguntas en los press briefings. Lo que no podemos dejar es que nos respondan con falsedades, y por eso tenemos que, de nuevo, la preparación. Es muy importante tener gente, estar preparados y no dejar que los detalles pasen sin cuestionarlos. Otra pregunta allá. Sí, buenas tardes. Tengo una pregunta y voy a hacer una reseña relacionada a mi trabajo. Nosotros hemos tenido problemas en hablar con la administración precisamente por el cubrimiento que le hemos dado a Trump, como decía Verónica. ¿Qué medio? Perdón. Newsweek. Yo soy el Newsweek. editor de Noticias Internacionales. Okay, y obviamente todo lo que está pasando con Corea del Norte, con Siria, pues tiene que ver con la administración. Y cada vez que nosotros tratamos de hablar con algún oficial de la Casa Blanca, se niegan a hablar porque, bueno, nosotros también en parte tenemos un poco de culpa. Publicamos la tapa de la revista, lo mostramos a Trump como si fuera un hombre perezoso. Entonces, de cierta forma, eso mancilló un poco la relación entre lo que es la prensa con la Casa Blanca. No sé qué consejos tengan para poder penetrar un poco, digamos, esa barrera, porque a final de cuentas puede que la administración se dedique a mentir, pero es la administración y son las personas que están manejando los hilos del país, no solamente acá, sino también a nivel internacional. Entonces, la pregunta es cómo poder, no sé cómo se diga, darle la vuelta, ¿no? Masajearlos un poco para que nos suelten, así como se dice, que suelten la sopa, ¿no? Ese es Telemundo, ¿no? De Univision. La pregunta la puede contestar cualquiera de los tres. Mirta, Nunca he cubierto la Casa Blanca, pero yo me imagino que ha de ser como cuando cualquier fuente no quiere hablar con uno, que you report around the issue. Es decir, cuando alguien no te quiere hablar, tienes que buscar quiénes alrededores te hablan. Y esa Casa Blanca está liqueando más que Fawcett. I mean, ahí todos están hablando. Hay que buscar la gente que está dispuesta a hablar, y obviamente están hablando con el New York Times, con el Washington Post, con mucha gente que quiera oír. Hay que buscar el reportero, el corresponsal, que tenga las fuentes adecuadas
dentro de ese círculo de gente que está dispuesta a hablar, porque dispuestos a hablar están. Es decir, no ir por los medios oficiales, estás diciendo, o sea, sino más bien... Alguien está dispuesto a hablar, porque yo veo notas constantemente y obviamente hay un disgusto de parte del presidente de que hay gente que está hablando, pero están hablando. Yo no creo que, es decir, dudo que el presidente te dé una entrevista, si eso es a lo que te refieres. Posiblemente de manera oficial no lo hagan, pero de manera extraoficial lo están haciendo. Lo están haciendo porque lo vemos en el New York Times y el Washington Post casi todos los días. Hay que buscar la manera de entrarle. Yo no te puedo decir cómo, porque yo personalmente nunca lo he hecho, pero esta, Luisita, ¿cómo se llama la del New York Times? Maggie. Esa tremenda, es decir, todo el mundo le está hablando. Quizás alguien, yo creo que allá atrás tienen una sugerencia o es una pregunta. Una pregunta. Ah, ok, bueno, la última. ¿Qué tal? Gracias. Mi nombre es Emiliana García, dirijo un periódico pequeño en Costa Rica, hiperlocal, non-profit, y quería seguir la conversación un poquito con respecto a esto del bias, ¿verdad? Somos un newsroom pequeño de 10, yo soy la generación mayor, tengo 40 años, y los demás son millennials, y constantemente me presionan para pedir que el periódico tenga, somos un periódico independiente, para que el periódico tenga un stand editorial. Su reclamo es que dicen, bueno, pero si ya estamos cubriendo temas de derechos humanos, pero si eso es un bias, eso es una elección, si el título es de esta manera, si la narrativa es de esta otra manera, eso también es una elección, es un bias. ¿Por qué no vamos un paso más allá y decimos realmente quiénes somos como medio? Y mi posición, tal vez por mis años o mi generación, es no, la credibilidad es lo más importante, lo que ustedes están diciendo, pero en mi newsroom, esta conversación, esta presión de esta nueva generación es constante, y de ratos me siento un poquito sola. ¿Estoy en el buen camino o hay que escuchar estas nuevas generaciones y tal vez decir, bueno, hay que abrir la mente, hay que ver si realmente decidimos como medio independiente, decir, bueno, es verdad, estamos a favor de la comunidad LGTB, estamos a favor de estas otras cosas? Lo que hablamos del activismo en el periodismo, ¿no? ¿Tienen conversaciones seguidas sobre esto como periódico? Sí, yo te puedo decir que yo trabajo mucho, me parece muy importante sentarme de vez en cuando con cada equipo con el que trabajo, por eso también estuve aquí esta semana en Nueva York, juntándome con cada grupo. Y conversar y escucharlos, cómo se sienten y explicarles el porqué. Muchas veces yo trato, cuando yo doy un guidance o tomo alguna decisión de estándar, de explicar el porqué. Depende del modelo de negocio, ¿no? Tienes medios que sí son activistas, tienes medios que no. Explicarles el brand y la credibilidad de un periódico, la objetividad que tenemos que tener. Siempre hay un lado y siempre hay otro. Obviamente no hay otro lado de la tortura. Nosotros tomamos un stand con el Freedom Project. O sea, hay cosas que obviamente no hay el otro lado, no hay algo bueno sobre ese lado. Pero tratarles de que ellos entiendan de que una vez que tú tomas un stand, you can't go back. You cannot go back. Siempre va a estar ahí. Y si en algún momento te toca hacer alguna historia, alguna investigación, van a creer que tú estás siendo fuerte con ellos porque los apoyabas o críticos porque los odias. Entonces, y yo creo quizás que, con ejemplos también. Sí, yo creo que para finalizar también, yo creo que los periódicos tenían antes, no sé ahora, en páginas editoriales, ¿no? Para eso están esas páginas, para dar tus opiniones y columnas y todo lo demás y separar los dos lados. No quiere decir que en esas columnas y en esas páginas editoriales no puedan tener esa línea, pero que no penetre, que no filtre a lo que realmente es la cobertura de noticias. Solamente para juntar eso, nosotros tenemos toda una sección de opinión, tenemos colaboradores,
de todos los lados. O sea, las opiniones son muy importantes, pero nosotros como periodistas tenemos que mantenernos en una forma independiente para poder cuestionar los dos lados. Pero yo no sé si ustedes tienen una sección de opinión, quizás eso te ayude en ese sentido. Las secciones de opiniones ahora son súper populares y les va súper bien, y es algo importante para nuestros medios tener esa diferencia de opiniones. Muy bien, muchas gracias a todos. Gracias. Gracias a Mirta, gracias a Verónica.